107.1 FM y Radio.u Central presenta Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Conduce Leonardo Pérez. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Datos Verdes a través de la radio de la Universidad Central. Ustedes ya lo saben, nos escuchas a través del 107.1 del dial FM en cualquier parte de la región metropolitana y a través de la página de radio.ucentral.cl nos puedes ver y escuchar en cualquier parte del mundo. Capítulo estreno y capítulo que sentencia finalmente este 2024, año marcado por hechos noticiosos, muchos relevantes con respecto al tema medioambiental, pero de eso nos va a estar comentando, obviamente, mi compañera de labores, Dayana Kitze. ¿Cómo estás? Muy bien, Leonardo, feliz, cerrando este año de una forma redondita. Así que contenta, esperamos que este próximo año nos traiga muchas cosas buenas a todos los de este panel y a todos los que hacen posible este programa y a los que hayan visitado también durante el año aquí compartiéndonos sus historias. Así es, nos enfrentamos al vertiginoso momento de definir cómo estuvo el año. Pero este año está marcado por cosas interesantes, ¿no? El cambio de conducta ambiental ha sido un tema relevante y es por eso que hoy día tenemos como invitado a Ismael Mena, ingeniero en medio ambiente y activista ambiental por los derechos de la naturaleza y de los animales. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Agradecerles la invitación a este espacio. Oye, queremos hacer un poco rápidamente un pequeño recuento de lo que fue nuestro año, ¿no? Un año marcado por muchas cosas que tienen que ver justamente con el cambio de conducta. Tenemos todavía mucho que avanzar. Esperamos que el 2025 los compromisos acordados no solamente por el gobierno, sino que también por el Congreso se puedan cumplir en materia medioambiental. Sabemos que tenemos una tarea ardua como un país que sufre constantemente las inclemencias de la crisis climática. Pero, justamente, y derivado a eso, Ismael, queríamos conocer cómo nace tu inquietud hacia dedicarte al activismo. Entendemos que, claro, por tu carrera tiene un poco que ver con eso, pero ¿qué te motiva a estar hoy día, por ejemplo, en la coordinación de Recuperemos San Miguel? Ya, muchas gracias. Sí, esta historia igual no la he contado mucho, pero aproximadamente como en 2019, a principio, yo estaba pensando en qué dedicarme. Y ahí continuamente, por ejemplo, yo creo que lo primero para hacer organización hay que tener comunicación, para formar comunidad. Y ahí en un momento, en un local de barrio, hablando con una vecina, me di cuenta en verano. Ella tenía un pañuelo en su cabeza, yo pensando que quizás por el calor se estaba cubriendo. Pero resulta que hablando, por ejemplo, ella empieza a hablar de que no tenía presión de agua en su casa. San Miguel, por ejemplo, una comuna por varias décadas invadida por la depredación inmobiliaria. Entonces, muchas veces el impacto más significante para la familia, vecina y vecino, es la pérdida de presión de agua. Entonces, muchas veces, como no hay presión de agua, los califón no tienen la suficiente presión para funcionar. Entonces, me comentaba, por ejemplo, ella que tenía que hervir agua en el hervidor para poder bañarse, para poder asearse. Y además la vecina también, en la conversación me revelaba que tenía cáncer, pues por eso usaba un pañuelo. Y yo creo que ahí se me dio como un tips de empatía muy grande. Entonces decía cómo esto era posible que pasara en mi comuna, a mis vecinas y vecinos. Y justamente ahí teníamos un problema muy grande, que era un megaproyecto inmobiliario en San Miguel, que era la 23 Torres en Ciudad del Niño, que era de la Fundación Ciudad del Niño o el antiguo Consejo de Defensa del Niño, que es un terreno histórico de la comuna que tenía más de 40 hectáreas, hoy día quedan 13 porque con el cierre que fue en los años 2000 se ha ido vendiendo continuamente el terreno, y con esas 3 hectáreas que quedaban se venía este megaproyecto que prácticamente iba a someter casi más de 20.000 habitantes en un pequeño espacio, o sea, prácticamente iba a arrasar la comuna. De ahí en adelante yo me empecé a involucrar, aproveché también de obtener la mayor cantidad de conocimientos posible mientras iba estudiando y apoyando a la comunidad de San Miguel. Entonces yo creo que de ahí partió todo, porque igual antiguamente, como toda persona, hacer el bien no me involucraba mucho en lo que era organización y activismo. Yo creo que esa conversación fue el detonante de involucrarme activamente en la organización y hacer comunidad. Oye, Ismael, me parece súper interesante lo que mencionas, porque claro, una comuna como San Miguel, que está creciendo de una manera gigantesca año a año, considerando cómo era, hoy está llena de torres, considerando que antes eran zonas residenciales con casas muy bonitas, de un piso, máximo 2 pisos,
y todo era un barrio muy, muy cercano y un barrio antiguo también. No dejamos de pensar en lo que pasó también en Estación Central con los guetos verticales. Me imagino que era algo muy parecido a lo que estaba pasando con este megaproyecto que en realidad ya estaba sometiendo a la comunidad a situaciones bien fuertes, como lo que tú mencionabas, como la pérdida de agua, como que no hay un diseño inteligente de la ciudad y un crecimiento sostenible en la ciudad, y eso es lo que trae consecuencias para los vecinos que ya están en el lugar. No se les considera, por ejemplo, la magnitud de las calles, qué tan ancho tienen que ser porque esa cantidad de gente y de nuevos vecinos trae una montonera de cosas. Necesitan más espacio en los hospitales, en los CEFAM, necesitan calles más anchas porque vienen con vehículos, necesitan más presión de agua y etcétera. Y pareciera que vamos de parte de los municipios aprobando nuevos proyectos sin considerar las condiciones necesarias para la calidad de vida de las nuevas vecinos y de los vecinos que ya son parte de esa comunidad. Y por eso quería preguntarte cuál ha sido la experiencia más significativa como activista ambiental hasta ahora que has tenido. Sí, perfecto, pues lo voy a dividir en dos sitios. Bueno, la primera, como yo les comentaba, afortunadamente a través de la organización y el apoyo de distintos tipos de autoridades también el proyecto se logró bajar también. Entonces, no solamente por la coordinadora donde yo participo, sino también otras organizaciones que hicieron también posible de que el proyecto se cayera. Y afortunadamente por eso se viene un proyecto social ya en ese terreno, porque lo recuperó el Estado a través de Servio. Se vienen viviendas sociales para comités de viviendas de la comuna, que yo empatizo totalmente porque sé la situación que es ser allegado. Entonces, por una parte eso que va a beneficiar a vecinas y vecinos que no se tengan que ir a las colindancias de la región metropolitana como Lampa o Colina, sino que se puedan quedar en San Miguel, y por segunda parte que vamos a tener un parque urbano en San Miguel, que era lo que nosotros veníamos pidiendo de 2019 en adelante, que empezamos a trabajar activamente esta batalla, que lo fue. Y eso por un punto. Y lo segundo es haber participado en la Convención Constitucional. Ahí afortunadamente pudimos levantar varias iniciativas populares de norma, apoyarlas con los derechos de la naturaleza, de los defensores ambientales, apoyar el acceso a la información ambiental, muchas temáticas que eran relevantes para las organizaciones ambientales. Si bien no se obtuvo el resultado que se esperaba, yo creo que igual marcó un hito de que se lograron plantear y sentar en la mesa muchas demandas que existen hasta el día de hoy, pero que a través de la organización se lograron plasmar, y que espero que igualmente en un futuro con las nuevas generaciones que vienen también se haga posible también esta implementación con menos renuencia, para que no le tengamos miedo a los cambios. Sí, eso es importante. Yo creo que ahí toca un punto central, que es cómo vienen las próximas generaciones, porque siempre estamos conversando de, bueno, qué hay que hacer ahora, pero la base es la educación, y bueno, hemos tenido una temporada marcada justamente por esa tendencia de mirarnos y decir, pucha, hemos fallado en muchas cosas, pero hay muchas cosas que podemos seguir mejorando. Para ir ya entrando como en materia de tu área como de expertise, ¿no? ¿Cómo se definen los derechos de la naturaleza y qué encuentras tú que es esencial para el desarrollo sostenible de una región como la que nosotros tenemos hoy día? Ya entiendo. Lo primero, como todo derecho, el derecho a la existencia y la protección. Y eso igual se basa también en un aspecto de que a nivel de ley existen dos cosas, una cosa o un sujeto. Nosotros como seres humanos somos sujetos reconocidos por la ley. El medio ambiente, los animales son cosas que no tienen valores intrínsecos, como también decía un autor súper bueno en la lucha socioambiental. Y respecto a eso también es importante dar reconocimiento a ese tipo también de espacio. En la convención se hizo también, hace poco salió una declaración de unos ríos de la región del sur, y son cosas que se pueden ir avanzando. Claramente, quizá el estado actual en que nos encontramos sea difícil lograr eso, pero esa es una de las formas también de validar los derechos de la naturaleza, reconociéndolo formalmente, de cierta manera, porque si no, claramente esto es un saludo a la bandera, a pesar de todas las luchas que se puedan hacer. Y por segundo lado, yo creo que también hay un punto importante, porque el desarrollo sostenible, cuando se realizó, se hizo de una visión antropocéntrica. Esto es con el informe de Burland, que se juntaron para hacer un paso de sobrevivencia de la humanidad, es decir, sostenible, sostener en el tiempo. Entonces ahí nosotros también basamos también otras miradas de lucha en el buen vivir, que creemos que también una mirada más realista y holística de la sociedad en que podemos vivir, porque finalmente lo que hace el desarrollo sostenible no incorpora al ser humano dentro de la naturaleza. Eso igual pasa mucho en el sentido de que la historia también ha separado, o el mismo ser humano se ha separado de la naturaleza.
Y ahí son los principales problemas, de cuando hay una separación también y se genera una visión recursiva sobre el medio ambiente y la naturaleza. Entonces uno de los grandes pasos también, claro, es la educación ambiental es como lo primero, porque si bien los pueblos originados hace mucho tiempo que tienen en cabida esto de que el ser humano en sí está conectado con la naturaleza, es parte de y no es un ser externo, eso es lo que también hay que demostrar a las personas. Porque finalmente cuando no se tiene esta apreciación o este conocimiento, muchas veces la naturaleza se deja de lado o se ve como simplemente un bien de vacaciones, también que pasa mucho. Entonces yo creo que esos son los primeros pasos, y para avanzar también así como más integralmente en una región más amigable con la naturaleza es primero la planificación. De lo que estamos hablando recientemente como ejemplo el caso de la expansión urbana. La planificación de la región metropolitana en su primer grado con el Plan Regulador Metropolitano Comunal son las grandes falencias. Tenemos del año 94-97 que fue la última actualización importante y también uno de los grandes pasos que ha permitido que en vez de que sea una ciudad compactada donde tengamos servicios más cercanos, transportes más cercanos por ejemplo y vías también de transporte más ecológica como ciclovía, ha hecho más difícil también la planificación porque la ciudad tiende a expandirse más que compactarse. Eso igual lo vemos, por ejemplo, en las quebradas como de Macul, que prácticamente hay zonas donde los planes reguladores permiten habitar donde no se debiese. Entonces ahí yo creo que la planificación territorial con criterios de sustentabilidad, como nosotros le decimos, es muy importante para hacer una ciudad más ecológica y con una restauración ecológica, que creo que es importante. Sí, no me deja de lo que, como tú mencionabas, los planes comunales de desarrollo que se están haciendo y que algunos llevan años y años que no se revisan y están ahí juntando polvo. Recuerdo que hace como en el año 2017, 2018, haber sido, no tengo certeza clara, cuando se aprobó la ley que permitía, por ejemplo, que desde nivel central se considerara todo lo que fuese avenida posible de construcción de edificios en altura u otros que tenían grandes impactos en las comunidades, porque antiguamente el plan comunal lo decidía la comuna. Entonces ahí los alcaldes con su visión, etcétera, podían permanecer con los edificios a baja altura y ahora del gobierno de Piñera se aprueba esta ley y obliga a los municipios a permitir estas construcciones en grande altura y de gran impacto, ya sea molo, etcétera, que generan un cambio en el ecosistema urbano. Obligando en cierta forma a los municipios a recepcionar este tipo de construcciones. Y bueno, y volviendo un poquito más atrás de lo que tú hablabas de los derechos en la naturaleza, también en ese sentido no dejo de recordar las veces que mencionamos acá que hay una visión de utilitarismo desde el ser humano hacia la naturaleza, o sea, claro, se protege mientras me sea útil de alguna manera, ya sea como para un ecoturismo, se puede decir, porque es turística. ¿Cómo nos ataca la funcionaria pública? ¿Cómo nos ataca la funcionaria? Sutil. ¿Cómo está en la academia? Así, ¡pum! ¡Pum! No, pero es verdad. Corren bonos del gobierno. Cachín. Pero es verdad, Leonardo, es verdad, hay que reconocerlo, que pasa que cuando presta una utilidad al ser humano económica, inclusive desde el ecoturismo, desde otro, considerando más importante las abejas que otros insectos polinizadores porque son feos, por ejemplo, etcétera, pasa en todo sentido de cosas. Entonces, empezar a decir que no nace desde el ser humano hacia la importancia de la naturaleza, sino que la naturaleza es importante porque no tiene que tener ningún significado para mí, porque no importa lo que yo piense hacia ella tiene derecho a existir por estar ahí, porque ella es ser parte de un entorno. Entonces, por eso es importante cuidarla y respetarla, porque igual lo que tú mencionabas, porque vamos de vacaciones y qué linda la naturaleza y todos queremos ir a la naturaleza, pero tampoco respetamos los espacios. Vamos con estos sistemas de sonido, metemos ruido, interrumpimos, invadimos espacios, y recordar también que en distintas épocas de apareamiento de los animales, etcétera, y cuando nosotros vamos con nuestros escándalos, como papá levantándose en la mañana, despertamos a todo el mundo,
Pasa lo mismo con los animales y con los ciclos de vida en la naturaleza, que nosotros los interrumpimos porque no somos parte de ese entorno. Y tampoco pareciera que respetamos nuestro propio entorno volviendo a las ciudades, porque pasa esto y nos vamos atropellando entre todo y cada cosa. Entonces, bueno, volviendo, y para no alargarla, respete mucho. Hay que ser consciente de dónde somos y el espacio que ocupamos. Y por eso quería saber... ¿Cómo crees que el reconocimiento de estos derechos podría cambiar la manera en que gestionamos los recursos naturales? Yo creo que ahí, claro, lo primero, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, o sea, sería primeramente marcar un hito. Lo segundo, que claramente tendría más mecanismos de defensa, porque hay que entender que en Chile, si bien se nos viene una visión proinversionista, hay que entender que mucho le interesa aquí son internacionales también. No, muchas veces las ganancias que tanto se alarden ni siquiera se quedan en Chile. Entonces, primeramente, por ejemplo, casos como ha sucedido en Colombia o Ecuador o Bolivia, que tienen constituciones mucho más potentes en ese sentido de protección de la naturaleza, hay instancias también más para poder defender los derechos de la naturaleza. Y hay que entender que también da la posibilidad de que, como la naturaleza no tiene forma de expresión, en este caso oral, se le da instancia a la misma comunidad para que pueda presentar mecanismos de defensa por la naturaleza, sin necesidad, por ejemplo, de que uno se vea afectado, porque ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en Chile con la Constitución actual? Que si el medio ambiente se ve afectado, tú no puedes hacer nada mientras no te afecta a ti, que ahí está el llamado el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Entonces, esa es una de las grandes complicaciones que existe hoy en día, porque si bien se puede afectar un espacio y no te afecta a ti, no hay muchos mecanismos que aplicar, más que, por ejemplo, buscar reconocimientos como santuario, reserva natural y parque. Yo creo que son los grandes mecanismos porque te da herramientas y vías como defensor o defensora ambiental de tener más probabilidades de proteger y recuperar un espacio. Yo creo que son una de las grandes brechas que existe hoy en día para la defensora ambiental, que no basta decir lo que son las personas más amenazadas en nuestros casos, solamente recordando la situación de Julia Chonil, que todavía no aparece. Entonces, yo creo que eso es una de las grandes vías primero. Y lo otro también es darle el valor intrínseco, que se llama, que es reconocer que la naturaleza, por su simple existencia, tiene derechos básicos, que son protección, conservación y vida, que como los mismos derechos que tenemos los seres humanos. Entonces, a partir de eso también buscar otras vías también que se pueden implementar para apoyar a otras comunidades que también, esto ya igual es una vía más utilitarista, pero se desarrollan en esos espacios. Y también, por ejemplo, actos como la minería, las forestales, la hidroeléctrica, no se ha evidenciado que no aportan ningún tipo de apoyo económico a la comunidad, y de hecho hay que dar los llamados impactos sociales. Se termina la obra, el proyecto, se van, y la comunidad, a la vez que generalmente son las más afectadas, y poblaciones rurales o urbanas, quedan con el daño, un daño que generalmente es permanente. Entonces, hay también esa visión, por ejemplo, del extractivismo y también productivista, que no es real a como lo presentan. ¿Cómo olvidar cuando en algunas partes de Chile las termoeléctricas construían plazas públicas para que la gente fuera a hacer ejercicio? Y esa era la forma de pagarle a la comunidad el daño ambiental. Vamos a seguir conversando, pero llegó el momento de ir a nuestra primera pausa musical. Vamos a ir rápidamente allá y volvemos en Datos Verdes. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Datos Verdes y la conversación obviamente continúa. Estoy pensando, estoy alucinando con el cierre de año, no sé qué pasó. Ya estáis celebrando, Leonardo. Loco. No, todavía queda un par de días, pero ha sido un año bien interesante y justamente lo que nos comentabas, Ismael, es importante, la planificación de la ciudad. Tuvimos un año de elecciones donde se prometieron muchas cosas que esperamos que se empiecen a materializar durante el próximo año. Sobre todo la planificación que tiene que ver, esta semana el gobernador Orrego tuvo una polémica no menor con respecto a el planteamiento de que había una desigualdad con respecto a cómo se está viviendo el clima en Santiago. Lamentablemente, y sabemos que hay un sector que niega rotundamente el cambio climático como efecto y todo lo que eso deriva, y esperamos obviamente que la gente que es más
educada en el tema pueda seguir instruyéndonos en redes sociales, porque ya sabemos que es una batalla un poquito perdida, lamentablemente. Pero volviendo a lo que estábamos conversando con Ismael, yo quiero saber un poco las huertas, cómo ustedes tienen huertas comunitarias, cómo se ha desarrollado eso, qué están haciendo, y obviamente a dónde pueden encontrar las personas que nos están escuchando en redes sociales. Sí, bueno, ahí la historia un poco de la huerta donde yo participo, que bueno, nació a partir de la idea de una amiga y con otras vecinas y vecinos que la levantamos en conjunto. Parte en una unidad vecinal de San Miguel que primero no tiene ningún área verde, no tiene una plaza pública. Eso era lo más fuerte, por ejemplo, que existe hasta el día de hoy, de hecho. Y también yo creo que parte también de eso y de la organización comunitaria. Ahí nosotros nos encontramos en una población que se llama Carmen Mena, que está cercano al metro departamental. Igual nos puede, para que vean el trabajo que se ha hecho, está la huerta SM Soberano, así se encuentra en las redes sociales. Y prácticamente ahí yo creo que lo más importante es dar una visión distinta de lo que es la agricultura convencional, como le decía también Altieri. Y avanzar también hacia la agroecología, que son los grandes métodos y ciencias también que aportan, por ejemplo, a que la agricultura también sea ecológica en el sentido de no impactar el sistema completo que es el medio ambiente, porque ¿qué es lo que pasa con la agricultura convencional? Solamente considera en gran medida la producción y la exterminación de plagas, como ellos le llaman. Entonces, ahí son los principales problemas con los que se enfrenta, bueno, principalmente las poblaciones rurales, pero en la zona urbana nosotros también estamos muy desconectados de dónde vienen los alimentos y cómo se producen los alimentos y a quién afecta la producción de sus alimentos. Eso sobre todo el hecho por el uso extensivo de pesticidas, que sabemos que, por ejemplo, el glifosato, tenemos, no sé, empresas como Bayer que siguen insistiendo en la privatización de las semillas, por ejemplo, también, y en el uso extensivo de pesticidas que son sumamente peligrosos y cancerígenos a nivel científico que se ha demostrado. Entonces, por una parte eso es como enseñar lo que es la agroecología a la comunidad, y por otra parte hacer con un pequeño grano avanzar hacia la soberanía alimentaria. Eso también yo creo que es muy importante en una sociedad que quiera avanzar hacia la restauración ecológica, también de tener la capacidad de producir sus propios alimentos, porque si bien se vende la imagen de que es caro, que es difícil, que es imposible, no es difícil y es más barato, porque sabemos que hoy en día la usura también y el aumento acrecentado de los productos básicos que necesitan las familias va subiendo cada instante. Entonces hay también una ayuda también para todas las familias que puedan también tener la oportunidad, y estos, si viven en departamento o en casa, es posible. Eso también tratamos de enseñar para que lo puedan replicar. Entonces de ahí es como que parte también esta idea de avanzar hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Y esto no solamente que pasa en San Miguel, o sea, en toda la región metropolitana hay huertas comunitarias que hacen agroecología, entonces yo creo que eso ha sido muy satisfactorio porque hay encuentros comunitarios, intercambios de semillas que son abiertos. De hecho, cualquier persona puede ir sin necesidad de participar, como en una huerta comunitaria, si quiere ir a aprender, pueden ir. Entonces esa es como la invitación a informarse. Por ejemplo, hay un movimiento que siempre informa de actividades de agroecología, que es el MAU, el Movimiento Agroecológico Urbano. Así que igual la invitación hay que lo revisen, porque siempre hay cursos o actividades de huerta comunitaria para ir a aprender o intercambios de semillas. Qué buena, Isma, lo que tú mencionas. Yo rememoro momentos del año 2011. Una joven Dayana. Tan atrás te fuiste. Lo siento. Yo hablando del resumen del 2024 y la Dayana estaba del 2011. Es un año importante igual. Es que en esos años yo ahí empecé mi incursión en el tema medioambiental. Y recuerdo muy, muy claro cuando me mencionaban el tema de lo que tú dices, los monocultivos. Los monocultivos en general, en cualquier tipo de cosa, ya, porque nosotros pensamos cultivos solamente en plantas, y no, también, por ejemplo, el monocultivo de salmones o de algunas especies de mariscos que son apetecidos, etcétera. Todo el monocultivo, cuando hay una sola especie en un terreno X, en un cuadrado acumulado, es sumamente malo para los ecosistemas que están alrededor. Ya lo podemos ver por no son bosques, son monocultivos de pino, por ejemplo, y así, etcétera, con las cosas. También lo que tú decías, y cómo vamos degradando los suelos, las tierras, por no sé, ejemplo, producción de papa, que la papa en sí extrae cierta cantidad de minerales, y etcétera, y cuando tú lo vas una y otra vez lo mismo cultivo, vas degradando los terrenos, y después esos terrenos se vuelven infértiles, después esos terrenos ya no sirven para los cultivos. Entonces es importante lo que tú mencionas, ser consciente
de cómo nosotros vamos utilizando los suelos, porque los suelos no son infinitos, también tienen que tener una cantidad de nutrientes y eso se puede generar a través de lo que tú dices. Vamos alternando o vamos poniendo plantas que entregan un nutriente y otra, y así se van nutriendo entre ellas y vamos haciendo un crecimiento mucho más sostenible, y también considerando que cerca de un 30% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden, se van a la basura. Entonces es una cantidad Como mi amor por ti. La media ola, la que se quedó en el corazón así. Se cayó. No estás prestando atención. No, sí, Estamos hablando algo serio, Leonardo. Estaba pensando en las papas fritas. Ahora que se descubrió que las papas fritas son chilenas, dije, ¿cuándo están cosechando papas en este país? Hace mucho tiempo, Leonardo. Y ahí me viene otra duda. ¿La tierra de hojas sirve? No, pues es lo peor que tú puedes utilizar, porque estás extrayendo todos los nutrientes y todo lo que es de ese bosque, lo estás dejando, estás arrasando con los suelos. Así fue mi amor por ello. Y la primera capa es la más importante del suelo, porque está toda la materia orgánica. Entonces ahí el uso de compost o el de humus es lo más recomendable, porque recuperamos residuos orgánicos y evitamos emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más contaminantes que existen. Así es. Sí. ¿No sabías? ¿No sabías, Leonardo? Oye, ¿Acaso no lo sabías? La gran medida que podría hacer la comunidad pues, como para aportar en un gran efecto a la crisis climática, pues, o sea, como valorizar su residuo orgánico, sería una tremenda medida. Sí. Yo también, de hecho, nosotros hacemos lombricultura y también compostaje en la huerta. También le enseñamos de eso a la gente que quiera aprender. Sí, es súper importante y tú lo sabes, Leonardo. Sí, yo sé que estás leseando con nosotros porque quieres probarnos. Porque estaba pensando en las papas fritas. Uno se acerca a final de año y uno ya se aburre de las papas duquesas, uno quiere volver a la salchipapa, uno quiere volver a la salchipapa. Eso no es chileno. Di eso en Valparaíso y vamos a ver cómo te va. Eso es una chorrillana. Está cerca. Oye, Ismael, queremos saber si tú crees que hay una forma de un equilibrio entre las necesidades que nosotros tenemos constantemente, ¿no? Una población que sigue creciendo, que sigue en expansión, que sigue demandando todo tipo de cosas, sobre todo en el mundo alimentario, un país como nosotros que no se nota tanto, pero tiene un problema de obesidad un poco arraigado. ¿Cómo se puede equilibrar con respecto a cuidar los ecosistemas? Sí, yo creo que todo parte del modelo, en este caso el modelo de consumo. Y ahí es como parte, por ejemplo, el cuestionamiento de cada persona como ser individual también, y colectivo que también somos, pero en ese sentido cuestionarse el modo de consumo que tenemos, que es una forma, por ejemplo, de comprar cosas que no necesitamos, usar cosas que realmente nos sirven o que no requerimos para nuestra existencia, y también parte un punto filosófico que es el minimalismo, o también observar cómo también funcionaban las antiguas civilizaciones o nuestros mismos pueblos originarios que existen hasta el día de hoy. Entonces ahí es posible, yo creo que ahí hay una mirada también del buen vivir, y por otro lado también una comunidad que participe activamente y que también que tenga la posibilidad de participar. Y yo creo que también es muy importante ahí el acuerdo de Escazú, que yo creo que hasta el momento ha sido uno de los mayores logros de la comunidad ambiental, de que ahora falta la implementación obviamente y la ley para los defensoras y defensores ambientales, y dar esos siguientes pasos. Pero por una parte el equilibrio parte mucho también de cómo pensamos la ciudad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de Medellín, donde crearon corredores verdes, por ejemplo, para poder nivelar el alto aumento de las temperaturas, porque sabemos que el equilibrio se está perdiendo por el hecho de que está aumentando los efectos de la crisis climática, y las personas que se ven más afectadas son las más pobres. Entonces, ahí también, mientras se acrecienta esto, más desigualdad va a haber, y más migración climática que ya estamos viendo. Entonces, una de las medidas también sería eso, o sea, de una buena planificación y la abertura también de la participación activa de la comunidad, y por otra parte cuestionar el modelo de consumo. Yo creo que es lo más importante, y la mejor forma de combatirlo es con la educación ambiental, hacerle entender a las personas que no necesitamos mucho para vivir bien y ser feliz, que finalmente es como la medida que todas las personas quieren en lo más pronto posible. Entonces ahí yo pienso que es lo importante. O sea, igual tenemos 17 años de un modelo neoliberal que se implementó como un experimento en Chile, y claro, cuesta desarrollar también esa concepción. Entonces yo creo que ahí, bueno, el trabajo que hemos estado haciendo, educando vecinas y vecinos a otras comunidades cuando es posible, es uno de los primeros pasos también. Sí, Ismael, hay algo que mencionaste tú recién y no me deja dar vuelta a que en realidad
el cambio climático también tiene cara de pobreza, porque es solo ver los estudios que se hicieron hace muy poco y que se han ido recabando durante el tiempo, en que las comunas más pobres tienen menos árboles versus densidad poblacional. Entonces está claro que entre más pobres, menos árboles, menos áreas verdes, menos, etcétera, aire limpio, pero también más calor, mucho más calor. De hecho, aquí en San Miguel nosotros tenemos actualmente 2,3 metros cuadrados de área verde por persona. Lo recomendable son 9 por la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, e incluso el Ministerio de Vivienda recomienda 10, esto a nivel nacional. Y hay una de las grandes preocupaciones a mí, lo que también me afecta personalmente, y que yo he podido recorrer igual toda mi comuna, y yo he podido vivir en distintos también barrios de mi comuna, entonces se visualiza claramente la diferencia abismal de lo que es la presencia de la verde en comunas del poniente, del sur, y a diferencia del oriente. Entonces ahí yo lo que igual estoy planificando para 2025 es hacer un proyecto comunitario de reforestación comunal, porque no es difícil. Si hay, por ejemplo, compromiso de las vecinas y vecinos, que de hecho ya hemos hecho un par de plantaciones con árboles nativos, hay vecinos que están comprometidos con hacer el riego y el cuidado, y que cualquier cosa va a estar siempre el contacto para orientarlo. Yo creo que es uno de los primeros pasos para enfriar, por ejemplo, San Miguel y también un poco la región metropolitana, que los corredores verdes han demostrado mucho que sirven. En este caso, como en Latinoamérica, en Medellín y Vitoria-Gasteiz, en Países Vascos, que son claramente reflejo de lo que se puede hacer. Entonces yo creo que hay un punto muy importante, y que no se piense que es como plantar un arbolito nomás, sino que también es un sistema completo, o sea, para los insectos polinizadores, para regular la temperatura, para mitigar también la mala calidad de aire que tenemos en Santiago producto de la contaminación. Entonces es mucho más profundo que solamente plantar un árbol. Eso yo creo que es importante. Así es, y de hecho, bueno, es cosa de mirar. Yo, en mi pasaje donde yo vivo, todos mis vecinos cortaron sus árboles para poder estacionar sus vehículos, y bueno, yo tengo mi árbol, lo cuido, y es fantástico para esta época sí, me chocó el árbol. Sí, choqué el árbol. Sobrio. Para el verano es maravilloso porque me da una sombra que me protege del calor y etcétera. Y lo que tú estás mencionando, el hecho de poder hacer estas campañas, de poder reforestar, porque reforestar nosotros pensamos en un cerro, pensamos en un bosque, en alguna parte rural, pero reforestar la ciudad, sí. Qué interesante y qué rico poder pensar en la ciudad. Sí, también somos un entorno que puede ser natural y que debemos cuidarlo, y la importancia de tu mencionas de los corredores verdes para poder bajar la temperatura y también para poder mantener un nivel de aire más óptimo, porque tenemos que recordar que Santiago, nosotros estamos metidos en un hoyo. Entonces es súper importante la vegetación con la que contamos para poder ir limpiando ese aire, y por eso es que hay tantas enfermedades pulmonares también para el invierno, porque la calidad del aire es malísima, y también tenemos muy pocos árboles que nos hagan ese trabajo de limpiar el aire, y tenemos muchos vehículos y etcétera. Sí, pues los CEFAM, por ejemplo, los registros de CEFAM, no sé, de Cerro Navia, San Bernardo del Bosque, que son comunas por sus pendientes mucho más afectadas, y que también tienen una presencia industrial súper grande, es como se visualiza, que la calidad del aire también es desigual para ciertas comunas. Es algo que siempre hay que tener en mente para resolverlo. Así es. Y es por eso que quisiera saber a tu juicio qué papel juega la legislación en el avance de los derechos de la naturaleza, y que nos mencione ejemplos y regiones que lideren en esta iniciativa. Ya, yo creo que ahí como uno de los puntos más importantes que estábamos hablando es, uno los suelos y otro la costa, que encuentro que es súper importante. Primeramente, en Chile no tenemos una normativa de suelo en ningún grado. Y ahora recién este último año, 2021, que distintas organizaciones, en este caso científicas y académicas, levantaron un proyecto que se llama la Ley Marco de Suelo. Eso sería como lo primero que se estaría haciendo recién en Chile, que desde el año 80, por ejemplo, países de la Unión Europea ya empezaban a legislar sobre materia de suelo. Entonces eso sería como el primer avance, por ejemplo, para enfrentar la degradación, la erosión y la desertificación del suelo. O sea, aquí cada año de norte a sur está avanzando kilómetros la erosión. Entonces, si no tomamos medidas concretas, prácticamente Santiago se va a volver un desierto a futuro. Entonces, eso es lo importante de avanzar. Y por otro lado,
las costas, que eso lo estaba llevando, si no me equivoco bien, una Observatorio Vivo Costa, que si no me equivoco son de Viña del Mar o de Valparaíso, pero también una organización académica que yo encuentro que igual han hecho un trabajo muy importante en proteger la zona costera, porque también hay una mala interpretación de lo llamado el borde costero, que tiene ciertas limitaciones que son permisivas, que han permitido, por ejemplo, la edificación de edificios en plena costa, a pesar de la degradación, del retroceso de las playas, por ejemplo. Entonces, de hecho han salido muchos reportajes y estudios catastróficos igual de las playas que se van a perder en el litoral central también. Entonces, por lo mismo es tan urgente tomar medidas importantes en ese aspecto. Y yo lo digo también porque los ecosistemas más importantes están también en la costa también, y en el mismo mar, que provee más del 50% de oxígeno a la Tierra. Entonces, ahí yo creo que son los pasos más importantes. Y el tercero que yo creo que el más válido es los derechos de los defensores ambientales, que eso ha sido importante con el acuerdo de Escazú, que se logró también yo creo que principalmente por el trabajo muy grande que hizo Escazú ahora, y lo que viene también ahora con estos nuevos casos que finalmente relevaron que es urgente discutir esto, porque no pueden seguir desapareciendo personas y que nadie sepa dónde está, producto de defender un espacio y defender su territorio. Entonces, ahí yo creo que ese es un punto, porque va a validar, por ejemplo, que tengamos más herramientas y protección para poder seguir trabajando, porque es impactante, por ejemplo, cuando tú empiezas en este activismo y te empiezan a revisar tus redes sociales, conocen tu nombre, y tú no tienes ninguna medida de protección frente a eso. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a hacer una denuncia y terminan archivadas. Y eso a muchos activistas le ha pasado en fiscalía, por ejemplo, que las terminan archivando por falta de antecedentes, que es lo típico. Entonces también eso es importante, como tener la seguridad y la protección para poder seguir haciendo esto. Porque a diferencia de las empresas y las industrias tienen los suficientes recursos para contratar a los mejores abogados posibles y a los mejores sistemas de seguridad también, que se han prestado también para muchas malas cosas. Entonces ahí yo creo que es relevante el hecho de tener esta seguridad de poder seguir haciendo activismo. Sí, eso es importante y es trascendental. Seguimos, como lo hemos dicho durante toda la temporada, seguimos siendo el continente con más activistas ambientales fallecidos, para no decir asesinados, porque de cajón esa es la palabra correcta, ¿no? Pero fallecidos en circunstancias lamentables. Vamos a seguir conversando sobre esto, pero llegó el momento de nuestra segunda pausa musical. Vamos a ir rápidamente a ella y volvemos con el nuevo jingle de la radio USEN. Estamos escuchando Datos Verdes, un programa que aborda la sustentabilidad, el medio ambiente y la ecología, con un enfoque informativo y cercano, brindando consejos prácticos hacia un futuro más verde. Hace tu mañana, renace tu... ¿Usen renace? Ah, no, esa no era. Pensé que era una canción que se venía directo desde Canadá, pero creo que no va a ser el jingle de la radio para el otro año. El viejito Pascuero te va a traer puro carbón el próximo año por esta broma, Leonardo. No, pero sí hay que tomar la vida con humor. Nadie te manda a desfalcar un municipio. Nadie. Pero ya que nosotros no ganamos 17 millones, como hay gente que sí cobra 17 millones por hacer cosas, estábamos conversando justamente con tu nueva vecina, la nueva vecina de San Miguel, la ex alcaldesa de Fuera. Pero va a ser tu vecina, sí. Sí, al parecer sí. Ya es. Ya es tu vecina, muy bien. Sí. Oye, no, pero ya pasando a un tema más serio, lo importante es de recordarle a la gente cómo pueden llegar a las redes de ustedes, porque hay mucha gente que nos manda a través de las redes sociales esa intención de querer aprender con respecto a, por ejemplo, antes estaba muy visto de que las personas mayores cuidaban las plantas, etcétera. Hoy día ya es una necesidad de todos, incluso las personas jóvenes que viven en edificios que quieren tener su propio huerto para no tener que consumir cosas que traen mucho. Vamos a entrar en una polémica, pero muchas cosas que no son tan naturales. Sí, lo agroquímico. Entonces, sí. Yo creo que es importante, por ejemplo, si quieren aprender, de hecho nosotros estamos planificando una segunda jornada huertera abierta. Siempre es importante, como enseñar agroecología, que la gente pueda aprender. Y hay cosas bastante sencillas, o sea, partir, por ejemplo, con una caja de feria, por ejemplo, con una caja de madera, no es difícil, con un buen riego, por ejemplo, de cuidar también
los cultivos y también lo que yo cuento que es lo más relevante, asociar los cultivos también, que eso también fortalece, por ejemplo, la siembra. Un caso más sencillo que en esta temporada, albahaca y tomate, que es una asociación que finalmente también nutre más el suelo y es la protección frente a insectos que se comen los cultivos. No puedo pensar en albahaca o tomate sin ají verde en esta época. También pues, es que todos los cultivos tienen asociación, entonces ahí es muy importante porque fortalece también en modo colectivo la siembra. Ahí sí que eso es algo que también se puede ir a aprender. Y por otro lado, porque no solamente está esta huerta de San Miguel, sino que hay muchas huertas a lo largo de la región metropolitana. El MAU, como comentaba, tiene su red abierta. Nosotros estamos como Huerta SM Soberano y ellos como el MAU en las redes sociales. Entonces ahí como dejarle la invitación porque es siempre importante aprender y sobre todo con el avance de la crisis climática vamos a tener que sí o sí adaptarnos a la producción de nuestros propios alimentos. Sí, es un buen dato y recordarle a la gente que vive en nuestra querida región metropolitana, capital de la República, diría alguien ahí. Tú no. Yo no, claramente yo no. Que la región metropolitana es el epicentro de gran parte de las hortalizas que se generan a nivel país. Por tanto, si estamos viviendo una crisis hídrica y usted está viendo que el cilantro ya va sobre los 1.000 pesos, es porque la región está sufriendo una crisis importante a nivel hídrico. Así que es importante que consuma con cuidado y fíjese muy bien para no estar desperdiciando comida. Hay bancos también de alimentos que nunca está de más si usted quiere aportar ahí. Pero llegó el momento de los datos verdes. Dayana Gitzi. Sí. Leonardo, si yo te digo CCBP, ¿a ti se te viene algo a la cabeza? Me fue mal en la sopa de letras la última prueba PAES que di. Uno que es joven. ¡Ah, Leonardo! Tú PSU. diste la PSU. Yo vi la PAES. Señora. Bueno, volviendo a eso, hay que recordar que viene la época de calor. Con la época de calor también vienen malamente los incendios forestales y otros. Es por esto que al recordar el CCBP, estamos hablando del número de CONAF, que es el 130, de Carabineros el 133, Bomberos 132 y PDI el 134. Estos son los números que llama el Ministerio de Medio Ambiente a llamar en caso de que veas humo o fuego en zonas de vegetación. Es importante recordar estos números porque quisiéramos que no, pero los vamos a tener que recordar porque todos los años se están repitiendo los incendios forestales. Es por eso también llamado a la responsabilidad de los dueños de terrenos que no lo están ocupando. Desmalece su terreno, limpie para esta temporada, saque toda la vegetación muerta y tratemos de cuidar. Y también la parte de la reforestación también es importante porque tener árboles, como lo que vimos en el último incendio grande en Valparaíso, esta villa que se rodeó de vegetación verde y pudo sobrevivir y pasar sin mayor estrago el incendio forestal que la rodeó. Ahí nos damos cuenta de la importancia de una vegetación bien cuidada y verde alrededor de nuestros hogares. Así que recordar el número de CONAF, el 130. 130, ¿no? 130. Es que nosotros los que nos cuesta la matemática somos más del 133. Carabinero, 133, bombero, 132. Me decís 130 PDI, y capaz que llame. 134. Estoy llamando CONAF, a Miami, estoy llamando a Miami. Oye, básicamente, yo solamente le traje una pequeña recomendación, se llama entendí esa referencia. Urban Greening. La ciudad de gringos, ¿viste? Qué cachipo. Desde Miami, Urban Greening es la ciudad del futuro. Es verde, así se llama este pequeño documental que está disponible en YouTube. Es producido por la Nat Geo, así que también lo pueden ver en su página y en la aplicación del amigo ratón. Ismael, si nos quieres compartir un dato con nuestros auditores. Sí, yo creo que lo que estamos hablando con toda la temporada de incendios forestales, ocupemos la filosofía de cero rastro. O sea, al lugar que vayamos, a cualquier ecosistema, todos los residuos que generamos nos llevamos para la casa. Eso es muy importante para cuidar los espacios porque el 99,7% de los incendios son provocados por acción humana. Entonces hay una brecha muy grande de los que se producen de manera natural. Entonces a tener esos cuidados y esas prevenciones para
que la naturaleza siga existiendo y sigan existiendo esos espacios que también finalmente albergan más vida de la que solamente puede estar el ser humano. Y por otro lado también a organizarse. Yo creo que igual han habido continuamente ciertas decepciones a nivel político y social, pero yo creo que la organización comunitaria tiene que seguir vigente, porque de ahí parte también como una de las grandes formas de hacer frente a un sistema que también es violento. Esto lo hemos visto a distintas medidas también a nivel comunal, pero creo que es importante que no se pierda también esa esperanza en el sentido de organizarse y hacer comunidad. Oye, eso es bien importante. Nos quedan un par de minutitos. Ismael, quiero que le mande un mensaje a la comunidad nuevamente y recordarle tus redes sociales también para que te puedan ir a seguir. Muchas gracias, sí. Primero agradecerle a todas las personas que nos vieron y darle el mensaje también de seguir trabajando en el territorio, de seguir trabajando en cada comunidad en la que esté perteneciente y también aunar fuerzas. También las redes colectivas son muy relevantes para poder hacer trabajo territorial. Y por otro lado, seguir avanzando en la restauración ecológica, que sabemos que hoy en día la crisis climática es algo que ya es irreversible y que tenemos que adaptar medidas de mitigación y adaptación para nuestros territorios. Entonces, eso, a no bajar los brazos, a seguir en la lucha y a seguir trabajando por la comunidad y nuestras vecinas y vecinos. Así es. Dayana, como siempre, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Contenta de un capítulo más y cerrando el año 2024 con broche de oro con Ismael, así que contentísima. También recordarles nuestras redes sociales, @ Red Pyme Circular, donde encuentran a lo que están trabajando los ecoemprendedores y las propuestas que tienen para poder hacer regalos más ecológicos y también otras soluciones. Y por otro lado también @ Datos Verdes, donde están los mejores datos, los mejores memes, etcétera, sobre medio ambiente. Y por supuesto Fundación Gestión Circular, donde nosotros vamos subiendo los proyectos que estamos haciendo y para dar comunicados a través de la fundación. Así es. Ismael Mena, ingeniero en medio ambiente y vecino de San Miguel, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a usted. Un saludo ahí a Francisco y al profesor Day que están en los controles, que estamos cerrando ya el año, que comiencen con energía el 2025, nos reencontramos el 2025 con Datos Verdes, que estén todos muy bien. Hasta la próxima. Chau, chau. It takes one night dancing in love to know a lifetime's never enough. It takes one night